Muchos países y ciudades del mundo son conocidos por sus atracciones turísticas, que hacen las delicias de visitantes de todas partes. Con paisajes impresionantes, lugares emblemáticos y multitud de experiencias únicas, estos destinos atraen a millones de turistas cada año. Es fácil pensar en lugares como Nueva York, Londres y París, o en las paradisíacas playas repartidas por las costas de varios continentes. Pero, ¿qué hay del lugar menos visitado del planeta? ¿Ha pensado alguna vez en él? Hoy Bello Mundo te lleva a Nauru, un diminuto pedazo de tierra perdido en medio del Pacífico. Un lugar tan olvidado que apenas recibe visitas. Pero que su tamaño no te engañe. Lo que allí ocurre es digno de una película de terror. ¿Tiene curiosidad por saber cómo un paraíso tropical se convirtió en uno de los lugares más temidos y evitados del mundo? Entonces quédese por aquí, porque lo que descubrirá sobre Nauru le dejará con la boca abierta. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Nauru está literalmente perdido en medio del Pacífico. Cuando decimos aislado, no es ninguna exageración. La isla más cercana, Banaba, en Kiribati, está a más de 300 kilómetros, y llegar al continente más cercano es una misión complicada. Brisbane, en Australia, está a casi 3.000 kilómetros, un vuelo de unas 5 horas. Honolulu, en Hawái, está a más de 4.000 kilómetros, lo que convierte a Nauru en uno de los lugares más remotos del planeta. Rodeada de arrecifes de coral y con un terreno accidentado en el interior, esta pequeña isla transmite un aire de misterio y exclusividad. El difícil acceso y la falta de infraestructuras para los visitantes la convierten en un destino prácticamente inaccesible. Con un único aeropuerto internacional que funciona de forma restringida y sin puertos naturales, llegar a Nauru es una auténtica aventura. Además, su ubicación única en medio del Pacífico le confiere una biodiversidad poco común y un entorno prácticamente intacto, tanto cultural como ecológicamente. Nauru es un lugar que pocos se atreven a explorar, pero que guarda secretos e historias que impresionan incluso a los viajeros más experimentados. Número 2. El tercer país más pequeño del mundo. Pero si llegar a este país es todo un reto por lo alejado que está de todo, la percepción cambia por completo cuando por fin se pone un pie en la isla. Con solo 21 kilómetros cuadrados, Nauru es el tercer país más pequeño del mundo, más pequeño que muchos distritos de grandes ciudades. Para que se haga una idea, todo está al alcance de la mano. Las playas, el centro administrativo, las casas, todo está ahí mismo. En términos de territorio, Nauru solo es superado por el Vaticano y Mónaco. Pero he aquí la gran diferencia. Mientras que el Vaticano es el corazón espiritual de la Iglesia Católica, y Mónaco es sinónimo de lujo y glamour en la Riviera Francesa, Nauru es un rincón casi olvidado del Pacífico, alejado de los focos y prácticamente desconocido para el resto del mundo. Número 3. Solo tiene 30 kilómetros de carreteras. Y si todo parece estar a tiro de piedra, esto también se refleja en las carreteras. La isla solo cuenta con 30 kilómetros de carreteras asfaltadas que rodean todo el país. Se puede explorar Nauru en coche en poco más de una hora, sin prisas y con abundantes paradas para admirar el mar azul y los paisajes circundantes. Con solo una gasolinera y muy pocos coches, los atascos son inexistentes allí. Además de las carreteras, Nauru cuenta con una pequeña línea de ferrocarril de casi 4 kilómetros, construida en 1907. Esta vía, que antaño se utilizaba para transportar fosfato, simboliza tanto la prosperidad como la decadencia de la isla, ya que el mismo fosfato que le aportó riqueza acabó siendo la razón de su ruina. Número 4. Sin capital. Además de ser pequeña y fácil de recorrer, Nauru también es única en otro aspecto. No tiene capital oficial. A diferencia de la mayoría de los países, esta pequeña isla sigue un camino muy diferente.
Mientras que muchos países tienen una sola capital, y algunos incluso 2 o 3, como Bolivia y Sudáfrica, en Nauru las cosas son un poco más sencillas, o, según se mire, más complicadas. La isla no tiene una ciudad que sea oficialmente el centro de todo. En lugar de una ciudad que lo centralice todo, el papel de capital acaba asignándose a Yaren, un distrito de la costa sur. Allí se encuentran el Parlamento, las embajadas de países como Taiwán y Australia, y el único aeropuerto internacional. Pero Yaren no es exactamente una ciudad. Es más bien una zona administrativa donde ocurre de todo, sin la estructura típica de una capital. Número 5. Uno de los países menos visitados del mundo. Y si la ausencia de capital ya es toda una peculiaridad, aquí va una más. Nauru es también uno de los países menos visitados del mundo. Incluso con sus paisajes paradisíacos y todo el encanto de la isla, solo unas 200 personas se aventuran allí cada año. Pero, ¿por qué tan pocos visitantes? No es por falta de belleza natural, se lo aseguro, sino por las dificultades para llegar. Para empezar, solo una compañía aérea opera vuelos a la isla, con horarios limitados y precios nada atractivos. Y por si fuera poco, conseguir un visado para pisar suelo nauruano puede ser una auténtica odisea. Para que te hagas una idea de lo exclusivo que es visitar este país, menos de 15.000 personas han estado alguna vez en Nauru. Es como formar parte de un selecto club de exploradores que han desvelado uno de los secretos mejor guardados del Pacífico. Además de ser un destino remoto, Nauru se enfrenta a una serie de retos que echan para atrás incluso a los más valientes. Y, como veremos más adelante, hay una razón aún más oscura detrás de este aislamiento. Número 6. Sin ejército. Otra curiosidad es que la isla no tiene ejército. Así es, no hay soldados, tanques ni bases militares. La isla carece de fuerzas armadas propias, y en caso de amenaza exterior, es Australia quien asume la responsabilidad. Este acuerdo existe desde hace décadas y tiene sentido para un lugar tan pequeño y aislado. En lugar de gastar sus escasos recursos en una estructura militar, Nauru ha optado por centrarse en otras áreas, dejando la seguridad en manos de los australianos. Mientras tanto, una pequeña fuerza policial local se encarga de mantener el orden y resolver los problemas internos. Simple, eficaz, y para un país con una población que podría caber en un barrio de cualquier gran ciudad, esta estrategia resulta muy práctica. Vale la pena recordar que Nauru no está solo en esto. Otros pequeños países e islas del Pacífico adoptan un enfoque similar, confiando en que naciones más grandes garanticen su seguridad. Simple y eficaz, ¿verdad? Número 7. Un país de obesos. Siguiendo con nuestro recorrido por la isla, hablemos ahora de algo más serio: la salud. Además de ser uno de los países menos visitados del mundo, Nauru también ostenta un título poco envidiable. Es uno de los lugares con mayor tasa de obesidad del planeta. Alrededor del 80% de la población tiene sobrepeso, y el problema va mucho más allá de la genética o el estilo de vida. Aquí, la obesidad tiene raíces culturales. En el pasado, estar gordo se consideraba un signo de prosperidad. Cuanto más comías, más exitoso y sano te consideraba la comunidad. Líderes y jefes alardeaban de sus barrigas como trofeos, símbolo de éxito y felicidad. Pero esta visión distorsionada tuvo graves consecuencias para la salud de los nauruanos. Con la intensa explotación del fosfato y la pérdida de tierras fértiles, la alimentación pasó a depender casi exclusivamente de productos procesados, llenos de grasa y azúcar. Sin acceso a opciones saludables y con un estilo de vida cada vez más sedentario, el resultado no podía ser otro. Alrededor del 40% de la población padece diabetes, y para muchos, esto significa enfrentarse a amputaciones y complicaciones graves que dificultan aún más la vida cotidiana.
Pero la obesidad no es el único problema. La adicción al cigarrillo también afecta gravemente a la salud de los nauruanos. El país tiene una de las tasas de consumo de tabaco más altas del mundo, lo que no hace sino empeorar una situación sanitaria ya de por sí complicada. Todo un reto para una nación tan pequeña, donde los problemas de salud pública se han convertido en enormes. Número 8. Antes era el país más rico del mundo. Y ya que hablamos de la minería de fosfatos, adentrémonos en el lado oscuro de Nauru. Lo creas o no, Nauru, este diminuto punto en medio del Pacífico, fue conocido en su día como la isla más rica del mundo. Así es, un lugar que hoy vive en el olvido, antes nadaba en dinero. Pero, ¿cómo fue posible? Todo empezó en los años 70, cuando Nauru alcanzó una riqueza absurda gracias al fosfato, un recurso natural formado durante siglos por los excrementos de las aves marinas. Este, oro blanco, era tan valioso que transformó la pequeña isla en un auténtico imperio de riqueza. Mientras el resto del mundo soñaba con la prosperidad, Nauru vivía un cuento de hadas económico. Para hacerse una idea, en 1975, la renta per cápita de los nauruanos alcanzó la astronómica cifra de $176.000. Era más del triple de la renta per cápita de Estados Unidos en la misma época. Con tanto dinero fluyendo, los nauruanos se entregaron al lujo y la ostentación. Cadillacs, Jeeps y Land Rovers recorrían las escasas carreteras de la isla, como si desfilaran en Beverly Hills. Y la cosa no acababa ahí. El gobierno lo pagaba todo: sanidad, educación, vivienda, y nadie pagaba impuestos. La isla se convirtió en un festín de abundancia, y los residentes invertían en el extranjero, compraban propiedades y viajaban por el mundo como si el mañana nunca fuera a llegar. Pero como en cualquier cuento de hadas, la magia duró poco. La explotación incontrolada agotó los recursos de fosfato y de repente, lo que era un mar de dinero se convirtió en un desierto de deudas. ¿Qué queda de esta época dorada? Coches abandonados, edificios decadentes y una población que ha visto cómo su paraíso se convertía en pesadilla. Número 9. Los efectos de la minería en la isla. Como suele decirse, todo lo bueno dura poco, y en Nauru esto no podría ser más cierto. El fosfato, que tanta riqueza aportó a la pequeña isla, también fue responsable de su destrucción. La explotación desenfrenada dejó el interior de Nauru prácticamente yermo, como un suelo lunar lleno de cráteres. El impacto medioambiental fue tan grave que ya en los años 60 los expertos empezaron a dar la voz de alarma. Nauru se estaba volviendo inhabitable. La fértil tierra rebosante de vida había sido sustituida por un desierto devastado, resultado directo de la incesante explotación minera. La situación era tan preocupante que, en 1962, el primer ministro australiano, Robert Menzies, reconoció públicamente la responsabilidad de Australia de garantizar un futuro digno a los nauruanos, teniendo en cuenta los inmensos beneficios que obtenían del fosfato de la isla. En aquel momento, incluso se plantearon reubicar a toda la población en una isla cercana a Queensland, Australia, o incluso emigrar a países como Nueva Zelanda y el Reino Unido. La devastación era tal que los científicos creían que, a mediados de los 90, Nauru sería completamente inhabitable. Recuperar la tierra sería un reto enorme y extremadamente caro. Pero a pesar de todas las propuestas, los nauruanos decidieron resistir. Abandonar su patria no era una opción. Incluso ante un panorama sombrío y un futuro incierto, optaron por quedarse y afrontar las consecuencias de una riqueza que, irónicamente, les llevó a la ruina. Número 10. Transformación en uno de los países más pobres del mundo. Y lo que parecía una opción de resistencia resultó ser una batalla aún más difícil. Como decíamos antes, con el tiempo,
las reservas de fosfato que sostenían la economía de la isla empezaron a desaparecer. En los años 80, Nauru se sumió en una crisis profunda e implacable. Sin el recurso que impulsaba al país, la economía se hundió, dejando solo un rastro de devastación medioambiental y un futuro cada vez más sombrío. En un intento desesperado por salvar lo que quedaba, las autoridades descubrieron un yacimiento secundario de fosfato y reanudaron la extracción. Pero esta nueva esperanza fue un breve alivio. En menos de una década, estas reservas también llegaron a su fin, y Nauru volvió a encontrarse al borde del abismo, con una economía destrozada y un páramo casi irreparable. Parecía que las cosas no podían ir peor, pero el fondo del pozo guardaba sorpresas aún más oscuras. Número 11. Prisión al aire libre. Desaparecido el fosfato y hundida la economía, Nauru se sumió en el caos más absoluto. La corrupción y el blanqueo de dinero eran moneda corriente, y el cambio climático estaba destruyendo lo que quedaba de la industria pesquera. El panorama era devastador. La antaño rica tierra era ahora un campo yermo, y el desempleo alcanzaba casi al 80% de la población. La crisis parecía un pozo sin fondo. Fue en este momento desesperado cuando, en 2001, Australia presentó una propuesta sombría: pagar para que Nauru se convirtiera en un centro de detención para los refugiados que intentaban llegar a territorio australiano. Sin opciones y al borde de la quiebra, el gobierno de Nauru aceptó. Sí, para evitar el colapso total, la isla empezó a importar solicitantes de asilo. Así nació el Centro Regional de Procesamiento de Nauru, un centro de detención gestionado por el gobierno local. Cualquiera que llegara a Australia en barco en busca de asilo era enviado directamente a Nauru, donde se enfrentaba a condiciones inhumanas: hacinamiento, abusos constantes y violaciones de los derechos humanos. La situación era tan grave que la Corte Penal Internacional calificó las prácticas de ilegales, y países de todo el mundo, junto con la ONU y grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, condenaron con vehemencia lo que allí ocurría. En 2015, en un intento de controlar las críticas, el gobierno de Nauru llegó a prohibir temporalmente Facebook, alegando que protegía a los residentes de la pornografía. Pero pocos creyeron en esta justificación. La verdadera intención parecía ser sofocar las denuncias y ocultar lo que ocurría entre bastidores en este centro de detención. ¿Recuerdan que al principio hablábamos de la dificultad de obtener un visado para visitar la isla? Esa es la razón principal: mantener a todo el mundo a ciegas, sin saber lo que realmente ocurre allí. Para completar el sombrío panorama, Nauru no abolió la pena de muerte hasta 2016, lo que demuestra que las tensiones y las políticas rígidas siguen formando parte de la vida cotidiana en la isla. La pequeña nación se ha convertido en un trágico ejemplo del precio que se paga cuando se acaban todos los recursos y desaparecen las opciones. Lo que una vez fue un paraíso de riqueza, se recuerda ahora como una prisión al aire libre, donde la esperanza parece haber sido enterrada junto con las minas de fosfato. Y así llegamos al final de nuestro viaje por Nauru, este fascinante rincón perdido en medio del Pacífico. Esperamos que haya disfrutado descubriendo más sobre los misterios, peculiaridades y sorprendentes historias de esta isla. Si, como a nosotros, te apasiona explorar lugares únicos y culturas diferentes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir nuestras próximas aventuras. Hay mucho más del bello mundo para explorar juntos. Para los que habéis visto hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima.